Arratsaldeon Zarautz, ongi etorriak. Bueno, ¿qué os voy a decir? Es un orgullo, me siento realmente emocionada, pero sobre todo es un orgullo ver que represento a la gente sencilla de este país. Os represento. Y por supuesto que para mí ha sido una oportunidad maravillosa el poder ser vuestra voz y vuestra mirada. Vuestra voz y vuestra mirada y sobre todo estoy totalmente emocionada y es un honor, y va a ser un honor, a partir del 26 de septiembre, os digo de verdad que voy a trabajar con firmeza, con serenidad, con mucha voluntad y mucha disciplina para hacer llegar todas esas propuestas, vuestras propuestas, al Parlamento Vasco para que se hagan realidad. Porque juntos podemos. ¡Ongi etorriak! Bueno, arratsaldeon guztioi. Estas 2 semanas he estado oyendo a Pili, que más de una vez ha mencionado y ha hablado de la ternura y del amor. Hace más de 30 años que no oía a una política hablar de estos temas, y la última vez fue a una tal Petra Kelly, fundadora y portavoz de los Verdes alemanes. Petra Kelly se parece a Pili en la configuración, en la fisonomía. Petra era también de talla menuda, enjuta. Transmitía una cierta fragilidad, pero en su interior había un volcán, el volcán propio de una gran mujer, como también lo es Pili. Petra Kelly vino en 1987 a Euskadi, invitada por Euskadiko Ezkerra, qué tiempos aquellos, y cuando llegó a Gernika y vio la salvajada que habían hecho la aviación alemana en el bombardeo, ese volcán se puso en funcionamiento y en menos de 5 años consiguió que el gobierno alemán reconociera lo que había hecho su ejército, pidiera perdón y recompensara a Gernika por el daño que habían hecho. Esa era Petra Kelly y esta es nuestra Pili Zabala. Pero salvando las distancias y viendo que en las 2 últimas semanas todas las personas que hemos acudido a escuchar a Pili hemos visto cómo crecía como político, como política en este caso, tenemos claro que además comparte una serie de cualidades y las comparte con toda la gente que componemos, o con mucha de la gente que componemos la candidatura del Elkarrekin Podemos. Cualidades, por ejemplo, como la altura de miras para reconocer las cosas que se han hecho bien en este país, pero también cualidades como la humildad para escuchar a los demás y entender las cosas que le explican y hacerlo desde una persona que quiere aprender y que quiere mejorar y que quiere avanzar. La humildad para reconocer las cosas que no se saben, pero saber que se pueden aprender y se pueden avanzar. La capacidad de diálogo para llegar a acuerdos con diferentes. Y 2 cualidades muy importantes. La primera, la dignidad para no bajar la vista ante los poderosos que nos agreden, y otra, la tenacidad para cambiar durante los próximos 4 años todas aquellas políticas que a día de hoy están haciendo que la vida de la gente sea cada vez peor. Le dicen a Pili que no tiene experiencia y nos dicen a la gente del Elkarrekin Podemos que no tenemos experiencia, que vamos a ir de prácticas al Parlamento. Pero yo os digo que tenemos experiencia en algunas cosas.
Algunas de las personas que componen el Elkarrekin Podemos tienen experiencia como Pili en tejer acuerdos y en tejer diálogo. Otras personas tenemos experiencia en criar a nuestros hijos y en cuidar a nuestros mayores. Otras personas tienen experiencia en superar prejuicios machistas y avanzar y seguir adelante y convertirse en mujeres hechas y derechas. Otras personas del Elkarrekin Podemos tienen experiencia en estirar 800 euros de sueldo al mes para llegar a fin de mes. Y otras tienen experiencia en buscar empleo y no encontrarlo. Y esas experiencias también valen. Son experiencias que jamás van a tener ni la señora Mendía, ni el señor Alonso, ni Ortúzar, ni Urkullu. Y os digo una cosa, es posible que no sepamos perfectamente cómo funciona el Parlamento, pero sí sabemos cómo queremos que funcione a partir del 26. Vamos a abrir las ventanas, vamos a hacer que entre aire fresco, que se quite ese olor a rancio que lleva 30 años. Vamos a traer nuevas ideas y vamos a hacer otra política de otra manera. Y vamos a conseguir teñir el Parlamento de verde, de rojo y de morado para quitar el gris que llevan esas paredes durante 30 años. Datorren igandean hauxe da aukera. Etorkizuna ala iragana. Itxaropena ala betikoa. Mi elección es Pili Zabala. Y en esa elección tengo claro que prefiero navegar a toda vela en el barco de Pili Zabala que quedarme varado en el oasis vasco que tanto nos han prometido. Porque el barco de Pili Zabala es un barco a la esperanza, es un barco a un nuevo puerto, de un nuevo país, donde en letras doradas diga, aquí, en Euskadi, paz, convivencia, derechos humanos, respeto al medio ambiente, igualdad, justicia, trabajo, dignidad y futuro. Mila esker. Y os dejo ahora con Jon Hernández, candidato por el territorio de Guipúzcoa. Gabón, me vais a permitir que empiece leyendo, no recitando, pero leyendo un pequeño poema. Dejo a los sindicatos del cobre, del carbón y del salitre mi casa junto al mar de Isla Negra. Quiero que allí reposen los maltratados hijos de mi patria, saqueada por hachas y traidores, desbaratada en su sagrada sangre, consumida en volcánicos harapos. Quiero que al limpio amor que recorriera mi dominio descansen los cansados, se sienten a mi mesa los oscuros, duerman sobre mi cama los heridos. Hermano, esta es mi casa. Entra en el mundo de flor marina y piedra constelada que levanté luchando en mi pobreza. Aquí nació el sonido en mi ventana como en una creciente caracola y luego estableció sus latitudes en mi desordenada geología. Tú vienes de abrasados corredores, de túneles mordidos por el odio, por el salto sulfúrico del viento. Aquí tienes la paz que te destino, agua y espacio de mi Oceanía. Tal día como hoy, un 23 de septiembre de 1973, moría en un hospital de Santiago de Chile el autor de estos y otros muchos versos. Le conocemos por el seudónimo de Pablo Neruda. Moría, además, pocos días después de aquel terrible y asqueroso golpe de Estado que diera Augusto Pinochet y que todas y todos los demócratas del mundo no podemos olvidar jamás y dejar de condenar. Pablo Neruda es seguramente uno de los más importantes poetas de la historia de la literatura. Pero no hemos venido a hablar de literatura hoy aquí. Yo quería hablar de Pablo Neruda, igual que todas las mujeres y hombres que están en este proyecto, que están en esta coalición y que se han pasado 2 semanas de duro currelo para sacar adelante esta candidatura. Pablo Neruda decidió
practicar aquello que años más tarde describiría de una forma bellísima un querido poeta vasco, el hernaniarra Gabriel Celaya, cuando nos decía aquello de maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Pablo decidió mancharse, Neruda decidió manchar su poesía, pero sobre todo decidió manchar su vida, decidió mancharla con el compromiso de luchar por un mundo mejor, por un mundo más justo y en contra de las desigualdades. En los últimos años de la vida de Pablo Neruda pudo además participar y apoyar una experiencia histórica, aquella unidad popular de Salvador Allende, aquella esperanzadora unidad popular que fue cercenada, como decía antes, por un golpe de Estado. Mirad, salvando las distancias, lógicas distancias, yo os digo que esta coalición tiene dos elementos de aquella unidad popular de Salvador Allende. En primer lugar, los objetivos. Hemos dicho que nuestros objetivos son construir un futuro para Euskadi en igualdad, un futuro de justicia social, una patria que sea patria porque la gente tiene vida digna y no solo porque tenga una bandera o unas fronteras. Ese primer objetivo lo compartimos con aquella unidad popular y podemos sentirnos orgullosos y orgullosas. Y una segunda cuestión que creo que compartimos con aquella unidad popular, que es el método. Hemos conseguido unir en esta coalición, como hicieran entonces en Chile, a diferentes fuerzas políticas, con diferentes historias, con diferentes trayectorias, pero con un objetivo común. ¿Por qué? Porque las tres fuerzas que componemos esta coalición surgimos del pueblo, de la gente normal, como se decía aquí, de barrios, de pueblos, y reconocemos la realidad que vivimos en Euskadi. Y no nos creemos la gran mentira que nos han contado del oasis vasco que llevamos repitiendo toda la campaña. Pero no nos la creemos no porque nosotros hayamos desarrollado un argumento diferente para combatir electoralmente con el PNV, no. No nos la creemos porque la vemos en nuestros barrios y nuestros pueblos, porque es nuestra realidad, es la realidad de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestros hijos, de nuestros compañeros, y en Euskadi hay desempleo y precariedad. Y por eso esta coalición es necesaria. Y por eso la gente va a decir el domingo en las urnas que quieren que estemos en el Parlamento. Yo espero que con muchísima fuerza. Yo espero que incluso gobernando y que Pili sea nuestra lehendakari. Pero de cualquier manera vamos a estar y vamos a ser fundamentales en los próximos 4 años. Pero necesitaremos, y aquí yo os lo pido a vosotras y a vosotros y a toda la gente que nos vote, necesitaremos el apoyo de la gente en las calles si queremos llevar adelante las políticas que hemos prometido en este programa. Sin el apoyo de la gente en las calles no sería posible. Por eso yo termino felicitándoos a vosotras y a vosotros, a los que habéis hecho campaña, y felicitándoos de antemano porque sé que estos 4 años vais a estar ahí con nosotras y con nosotros peleando también en las calles. ¡Salud! De trabajo. Gracias a todas y cada una de las personas que han montado y desmontado con sol y con lluvia en interminables días para lograr que, como hoy, todo estuviera perfecto. Zuei gabe ez dago kanpainarik. Eskerrik asko a todas las personas que han pensado, a todas las personas que llevan un mes entero pegadas al teléfono, a esas personas que tienen tantos grupos de Telegram que no llegan ni a poder responder a todos, a las compañeras y compañeros que hacen que todas estemos presentes en las redes sociales,
a las compañeras y compañeros de prensa que nos guían, aconsejan y acompañan, a todas las que hemos recorrido Euskadi todos los días, a las que han recorrido Euskadi para hablar, para cargar, para colocar sillas, a las que han repartido papeles con información, globos, chapas, caramelos, hasta en el pueblo más recóndito de toda Euskadi, a las que se han acostado tarde para que al despertar veamos la cara de Pili por todos los sitios, pero sobre todo gracias a todas las sonrisas repartidas y a todas las sonrisas recibidas. Gracias a todas las que estáis haciendo una cosa u otra. Habéis hecho que esta campaña sea la campaña más grande de la historia. Ezinbestekoak zarete. También quiero dar las gracias. Voy corriendo porque vamos un poco con prisa y los niños se van a dormir. Voy corriendo. También quiero dar las gracias a nuestras familias, a nuestras parejas, a nuestras hijas e hijos, a nuestras amigas y amigos, por vuestra infinita paciencia, comprensión y apoyo en estos días. Gracias, de verdad. Y no decimos esto para quedar bien. No queremos haceros la pelota, aunque os merecéis todas las pelotas del mundo, de verdad. Sé que estamos es un honor poder agradecer el trabajo no solo por las 75 personas que vamos en las listas y no solo por las que vamos a entrar en el Parlamento, sino por las miles de personas que somos Elkarrekin Podemos y por todos y cada uno de los votos que vamos a tener este domingo. No olvidéis que serán siempre gracias a todas y a cada una de vosotras. El camino recorrido en estos días es un regalo y prometo devolveros la implicación luchando por una Euskadi más justa en las calles y en el Parlamento vasco. Quedan 2 días para decidir los próximos 4 años en Euskadi. Mañana ya no serán momentos de actos y medios, pero sí será el momento para seguir compartiendo nuestra ilusión con nuestras amigas y amigos, con nuestras familias, con nuestras vecinas, con nuestras compañeras de trabajo. Será el momento para recordar, será el momento para el boca a boca, será el momento para decir que el 27 de septiembre ya nada va a ser igual. Ya no hay marcha atrás. El 25 de septiembre vamos a poner a Euskadi en la vanguardia del cambio, hacia un modelo más justo y social, hacia un modelo en el que no importen los carnés sino las personas. El 25 de septiembre será el momento de nosotras. Sé que estamos agotadas, que las campañas han sido largas y muchas en poco tiempo, pero estamos aquí y hemos demostrado que sigue siendo posible aportar para mejorar el mundo solo por el deseo de cambiarlo. Con todas vosotras merece la pena recorrer el camino. Asumimos la responsabilidad, si el domingo somos elegidas y elegidos, de llevar vuestra voz y vuestras luchas al Parlamento para transformar las instituciones y que éstas sean un lugar que realmente se preocupe de nosotras, de todas y todos, y de cada una de nosotras, sin importar de dónde vengamos, sin importar quiénes seamos y sin importar a quién amamos. Nunca más un Parlamento sin su gente. Como decía Eduardo Galeano en su Derecho al Delirio, a partir del domingo, estemos donde estemos y habiendo demostrado sobradamente que el trabajo colectivo hace cosas hermosas, seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Seremos imperfectos, porque la perfección será siendo el aburrido privilegio de los dioses. Pero en este mundo chambón y jodido, seremos capaces de vivir cada día como si fuera el primero y cada noche como si fuera la última. Pero no nos relajemos, el 25 de septiembre no acaba esto, el 25 de septiembre empieza todo. Se abre una nueva etapa en la que seguir trabajando juntas y juntos, construyendo opiniones, opciones y propuestas, peleando por llevar la voz de la gente al Parlamento. Se abre una nueva etapa de construcción colectiva en la que seguirá siendo necesaria la implicación de todas y todos, y no solo para cuestionar el modelo actual, o no solo para eso, sino para construir la Euskadi que queremos, la Euskadi que necesitamos, la Euskadi, permitidmelo, que quiero para mi hija y mi hijo. Eskerrik asko, por Euskadi jendearekin. Y ahora os dejo con un compañero que lleva el reparto de la riqueza por bandera, Julen. Bueno. Haze plazerra hemen zarautzen egotia, mil esker guztioi etortzi arren, eta mil esker bebai Euskadiko beste toki askotatik etorri zareten guztioi. Eskerrik asko autobus guztiak bete dituzuenei, eta eskerrik asko bebai kanpaina hau posible egin duzuen guztioi. Como
Andamos justos de tiempo y bueno, el tiempo dicen que es oro y como nosotros no tenemos mucho oro, pues hay que acortar. Kanpaina hau, jendearen kanpaina izan da. Alderdi guztietatik guk izan dugu diru gutxien euki, aurrekontu txikien euki duguna beti moduan, eta hala eta guztiz ere zuei esker Euskadiko tokiki guztiak morez betetzia lortu izan dugu. Mil esker benetan. Eta hori, ez da izan bankuei esker. Bankuei ez diogulako ezer zor. Eta honena dana, ez diegu ezer zor nahi. Bueno, decía que no tenemos 70.000 euros para forrar un tranvía entero, pero que tampoco queremos tener 70.000 euros para forrar un tranvía, porque ese no es nuestro juego. Ese es el juego de los que llevan aquí años y años y de los que tienen los bolsillos llenos. Toda esta campaña ha sido posible gracias a la gente y nosotros no rendiremos cuentas con los bancos, rendiremos cuentas con la ciudadanía, que son a quien realmente nos debemos. Y una vez más hemos dicho que no, hemos dicho que con el calor de la gente podíamos realizar una campaña. Y una vez más lo hemos conseguido, porque queremos mirar hacia una Euskadi más digna, hacia una Euskadi que su futuro no pase por los aeropuertos con solo el billete de ida, y hacia una Euskadi de la que nos sintamos realmente orgullosos, no una Euskadi de la que dicen que nos tenemos que sentir orgullosos con un 36,7% de desempleo juvenil. Esa no es nuestra Euskadi y, en definitiva, nuestra Euskadi es una Euskadi de todos y de todas, donde no sobre nadie y donde todos nos sintamos a gusto. Nos han llamado, bueno, lo he sufrido yo mismo también, nos han llamado ambiguos en estos últimos días. Nos han dicho repetidas veces que no tenemos un proyecto para Euskadi, que no sabemos sino hacer demagogia y que ellos son los únicos que pueden sacar Euskadi adelante. Y nosotros, una y otra vez, les hemos dicho que no. Les hemos repetido que no son nadie para repartir carnet de vascos y vascas. Les hemos dicho que tenemos un gran programa con más de 900 medidas que miran al futuro de Euskadi. Un gran programa con más de 900 medidas factibles que nos ayudarán a conseguir una Euskadi mejor, una Euskadi que mira al futuro con optimismo y que se merece más y que lo vamos a conseguir. Pero para ello nos falta dar un pequeño último pasito, que, por desgracia, es el más importante, porque los 15 días que nos hemos tomado aquí han sido largos, duros y muy ilusionantes. Y necesitamos un pequeño empujón, y es que este domingo es el día. Este domingo tenemos que llenar los colegios electorales de apoderados y de apoderadas, con miles de sonrisas que sepan que estamos sonriendo al futuro. Este domingo tenemos que llenar las urnas con papeletas que impregnen ilusión, que tengan estos nombres. Y este domingo dejaremos atrás el inmovilismo de los últimos años y miraremos hacia adelante. Porque este domingo vamos a votar y este domingo vamos a celebrar. Elkarrekin Podemos. Y bueno, os dejo con Cristina, cabeza de lista por Áraba. Kaixo, arratsaldeon Zarautz, arratsaldeon Euskadi. Estoy muy contenta de estar en esta casa, que es la de Pili, de la persona que quiero que sea mi próxima Lehendakari. Quiero empezar dando las gracias a todos y a todas las voluntarias y voluntarios que sois el corazón de esta campaña y sin las cuales sería imposible llegar a donde estamos. Muchas gracias a todos y todas las compañeras de logística, redes, prensa, diseño, discurso,
que habéis quitado horas de sueño para que cada acto fuese inolvidable. Muchas gracias también al resto de candidatos y candidatas por vuestra generosidad, porque habéis sido un gran apoyo estos días. Muchas gracias a todas las personas que en uno u otro rincón de Euskadi nos han escuchado, jaleado y aplaudido. Muchas gracias, gente de Araba. Hoy termina una campaña muy importante y comienza un periodo de oportunidades. Oportunidad de blindar derechos sociales como educación, sanidad, vivienda o garantía de ingresos para que ahora los 400 millones que le faltan a Urkullu para cerrar los presupuestos no recaigan en estos servicios públicos. Oportunidad de crear un nuevo marco social transversal e inclusivo en el que no falte nadie. Oportunidad de acercar las instituciones a la ciudadanía con herramientas de participación, transparencia y consulta que permitan hacer política para la gente y con la gente. Oportunidad de futuro para todas y todos los vascos, asegurando la igualdad de oportunidades sin carnés ni puertas giratorias. Oportunidad para dar un impulso a la cultura vasca y que EITB se convierta en un medio de comunicación al servicio de la gente y no del Gobierno. Oportunidad para que las mujeres demos un paso adelante y ocupemos cargos de decisión. Y eso empieza porque Pili sea nuestra próxima lehendakari. Las vascas y vascos han entendido que la política del miedo, del conformismo, de las mangas remangadas pero la corbata anudada, no puede con las ganas de hacer las cosas mejor, sobre todo de hacer política al servicio de la gente. Por eso, el voto Elkarrekin Podemos es el voto de quienes quieren convertir sus ansias de cambio y de futuro en una realidad. El domingo, jendearekin, por Euskadi, Elkarrekin Podemos. Tengo el gusto de ceder la palabra a la próxima lehendakari de Euskadi, Pili Zabala. Bueno, lehenik eta behin, lehen esan dizudan bezala, eskerrik asko, mila esker, lan hau guztia aurrera eramaten dezuenei, goizetik goiz esnatzen zaretenei, bueno, bihotz-bihotzez, eskerrik asko. Gaur bereziki gainera zarautzen gaude, ni askotan pasatzen naiz hemendik korrika, eta ia zan sensazio atsegina da hemen zuekin gaur egotea. Batez ere esker mila eta harrotasuna. Como os decía, hoy es un honor. Agradezco a todas las personas que están al pie del cañón, ahí día a día, levantándose, preparando todos estos actos, a todas esas personas que han estado trabajando, colgando el cartel ese famoso, para arriba y para abajo, y la verdad es que yo solamente puedo deciros que me siento totalmente orgullosa de poder representar. Y por supuesto hoy me siento emocionada de estar aquí en Zarautz, aquí que yo suelo pasar tantas horas corriendo por este malecón tan maravilloso, disfrutando de esta belleza del mar, de nuestro pueblo. No tengo palabras casi para expresaros. El otro día estuvimos en Tolosa y es cierto, estuvimos en la Plaza de la Verdura. Y yo nací hace 48 años en Tolosa, pero llevo media vida en Zarautz, 24 años en Tolosa, 24 aquí. Y la verdad es que los dos pueblos para mí tienen un sentido muy especial y hoy aquí me siento muy agradecida. Estamos ya en el último acto de campaña y estamos viendo que estos últimos días hay nervios. Hay nervios y vemos que estos días parece que todos los rivales están contra Elkarrekin Podemos. Y eso significa algo, significa un mensaje bastante claro. Yo creo que es que estamos haciendo las cosas bien, por eso nos critican.
y creo que esos mensajes que nos llegan, esas encuestas, creo que no son realmente fidedignas y creo que tienen miedo y por eso creemos que todos los resultados están muy abiertos y que no hay nada escrito. A lo largo de toda la campaña hemos sido una alternativa política que les ha causado bastante mella en sus programas y saben que nosotros hacemos política para la gente corriente con propuestas reales y viables para poder solucionar todos esos problemas reales cuando hay voluntad política y cuando se sabe gestionar bien los recursos que tenemos en Euskadi. Por tanto, hay que hacer política frente al conformismo y, sobre todo, frente a la desigualdad. Nosotras, gu modu barean, baina tinkotasunez, esaten diogu gure programa bakarrik alderatuko dugula. Gu ez gara sartuko konfrontazioan, ez da gure estiloa. Guk defendatuko dugu gure programa. Eta gure programa jendearen programa da. Aukera berdintasunarena, giza eskubideak bermatzen duena eta hauteskundeak, azkeneko 2 hauteskundeak irabaztera eraman gaituena. Como decía, a mí no me gusta la confrontación y yo lo que he tenido muy claro en todos los actos a los que he acudido es que yo defiendo nuestro programa. Ese programa que tiene soluciones reales a los problemas reales. Ese programa que sabe que con buena voluntad política y, por supuesto, con una gestión eficiente de todos los recursos que tenemos, vamos a dar solución a todos esos problemas de los que sabemos y sabéis que tenemos. Las diferencias sociales, el tema del empleo, la desigualdad entre hombres y mujeres, sabemos cómo hacer política y sabemos hacer política desde la experiencia de nuestra vida, de nuestra propia vida. Por eso me quiero dirigir a todas las personas que habéis confiado en nosotras y en nosotros. Y sobre todo también quiero deciros a las personas que hasta ahora no habéis confiado en nosotros, pero que nos tenéis simpatía, que el 25 de septiembre tenemos que estar todas juntas. También a las personas que están dudosas de votar o no votar, animaros a votar. Y también a las personas que aún no tienen su voto decidido, pero están oscilando entre una fuerza u otra, animaros a votar. Animaros porque os digo una cosa, juntas podemos. Elkarrekin ahal dugu. Eskerrik asko. Sabéis que estamos muy cerca de poder cambiar las políticas que están ancladas en la autocomplacencia, porque estamos muy cerca de poder convertir también Lanbide en una herramienta que sea útil y que sirva para poder encontrar trabajo a todas las personas que están en situación de desempleo. ¿Que es difícil? Ya sabemos, pero tenemos un lema, ezina, ekinez egina. Lo imposible se hace posible. Y, por supuesto, queremos que nuestros jóvenes, esos jóvenes tan bien formados, que saben tantos idiomas, que regresen a su país y que tengan un futuro aquí de dignidad, con un empleo de calidad, que se lo merecen, que por eso se han esforzado tanto ellos, sus padres y sus abuelos. Baita autonomoak eta pymeak ere, ahaztuak izan dira, erakundetatik ahaztuak izan direnak, eta badakigu ere lurralde ereduari irtenbidea eman behar diogula, baino inoiz ahaztu gabe gure eskubide sozialak. Biak batera ahal ditugulako bermatu. Y lo más importante de todo, juntas y juntos tenemos que abrir las puertas y las ventanas de Ajuria Enea para que entre aire fresco,
para que entre aire fresco, eta badakizue, elkarrekin aldugu Ajurianeako leihoak ateak toki guztietatik berriro beste politika aurrera egin daitekelako. Jakin badakigu, beste modu batian kudeatu dezakegu. Eta horregatik, miresten ditugu pertsona batzuk, Ada Colau adibidez Bartzelonan, Manola Carmena Madriden, erakusten digutelako nola egin daitekela beste motatako politika. Zuen konfidantzagatik harro nago, benetan, estimatzen dut ez dakizue zenbat. Eta kanpaina hau oso garrantzitsua izan da. Garrantzitsua eta umila, guk ez ditugulako besteek dituzten tresnak. Como os decía, nuestra campaña ha sido humilde porque nosotros no tenemos esas cuentas poderosas y esas economías para poder potenciar y poder llevar a cabo una campaña económicamente mucho más viable. Pero estoy orgullosa sobre todo de vosotras y vosotros, la gente corriente, la gente que como yo hasta ahora se dedicaba a hacer su vida con la mayor dignidad posible, porque la verdad es que ha sido una oportunidad maravillosa. Le agradezco a Nagua Alba la confianza que depositó en mí el día que me dijo, que me sugirió que fuese vuestra próxima Lehendakari. Vuestra voz, vuestra mirada. Y por supuesto, para mí es realmente un honor saber que voy a representar a una nueva mayoría social que me va a permitir estar totalmente a vuestro servicio, porque lo que quiero y lo que queremos desde Elkarrekin Podemos es conseguir que se hagan realidad todas estas propuestas que nosotros hemos demostrado y hemos explicado todos los días de esta campaña. Nire herriko jende arruntaz harro nago, oso harro nago zuetaz. Oso. Eta zuen ahotsa eta zuen begirada izateko aukera aukiko dut. Eta poztu egiten naiz benetan. Porque si algo hemos hecho en esta campaña ha sido esto, propuestas. Nos hemos 900 y pico propuestas que están presentes en nuestro programa. A lo largo de los diferentes equitaldis, de los diferentes momentos, actos a los que hemos ido a diferentes pueblos a presentar todas nuestras propuestas, toda la gente ha sabido entender nuestro proyecto. Y yo creo que es muy sencillo de entender. Esas ambigüedades de las que algunos nos califican, yo creo que vosotros las habéis entendido, ¿verdad? Yo creo que sí. Eso es lo importante. Hay otras personas que se han dedicado a insuflar miedo, desconfianza, incluso decían que no sabíamos, que no teníamos experiencia, pero como decía Joserra, hay mucha gente que tiene experiencia y yo vuelvo a decir que yo quiero hacer política desde mi experiencia vital. Y por supuesto, muy importante, no vamos a bajar la mirada. No vamos a bajar la mirada. Durante toda esta campaña hemos dicho que vamos a trabajar por la gente. La nuestra, como os he dicho, ha sido una campaña humilde porque los medios que hemos tenido han sido los recursos humanos de las personas. Nuestro equipo es un equipo humano y principalmente ese es el principal valor que nosotros tenemos. Ese maravilloso equipo humano del que disponemos en Elkarrekin Podemos. Una campaña levantada por la gente humilde, pero por la gente humilde y honrada. Una campaña dirigida a convencer a la mayoría social de que es necesario tomar otro rumbo. Un rumbo que ponga fin a la injusticia y a la desigualdad. Gure kanpaina esaten duzuen bezala umila izan da. Eta harrotasunez esaten dugu, umila, baliabide gutxikin, egia da, baina batez ere jende bihotzoneko jendearekin egin dugu, jende zintzoarekin egin dugu, eta altxatu dugu kanpaina hau jende guzti hoiekin. Kanpaina hau beharrezkoa den beste bide hartzeko esan dugu, eta bide hori hartu egingo dugu. En Elkarrekin Podemos
confluimos personas que venimos de diferentes formas de pensar, de sentir, de votar de manera diferente, pero hemos encontrado un sitio, y yo os digo de verdad que yo he encontrado mi sitio, llevo muchos años buscando y hoy, aquí y ahora, os digo que yo he encontrado mi sitio. Y mi sitio es este barco que se llama Elkarrekin Podemos, y espero que también sea vuestro sitio, porque sabéis que vamos a seguir remando hacia un horizonte compartido, un horizonte en el que nadie se quede atrás, en el que no sobre nadie y, sobre todo, sin privilegios de partido, que ofrezca oportunidades a todas las personas y en el que la política y las instituciones sean devueltas a quienes pertenecen, a vosotros, a la ciudadanía. Hay mucho que decir, es cierto, pero hoy quiero ser breve porque todavía quedan un par de compañeras por hablar. Asko dago esateko, egia da, baino gaur laburra izango naiz. Hemen eta orain zuekin konprometitzen naiz eta esaten dizuet ez dudala begirada jaitsiko. Como os decía, yo me comprometo a deciros que yo no voy a bajar la mirada, porque no voy a bajar la mirada nunca ni ante los poderosos, tampoco, no voy a bajar la mirada ni ante la desigualdad ni ante la injusticia. No la bajaré. Nunca más una Euskadi sin su gente. Por Euskadi, jendearekin. La vida te depara sorpresas y esperemos que el próximo 26 de septiembre nos depare una gran sorpresa. Y ahora os dejo con Lander Martínez, cabeza de lista por Vizcaya. Bueno, zuzeneko asuntuak, baina haze ohorea Pili Zabalak ni aurkeztea, ez? Gaur zein dugun askok eskerrak ematen hasiko gea, gaur eskerrak emateko eguna baita, ez? Nik bi esker berezi eman nahi ditut. Lehenengo eskerrak gaur hemen zaudetenoi, eman nahi dizkizuet. Gasteiztik etorri zaretenoi, Eibartik etorri zaretenoi, Bilbotik, Barakaldotik, Bergaratik, Galdakotik, Donostiatik, eta noski ere, Zarautzko jendeari ere. Eta barkaiazute herriren bat ahaztu egiten bazait. Hainbeste bait dira gu gauden herriak, ezin dituala gogoratu izen guztiak. Leku guztietan gaudelako, 3 herrialdeetan, herri guztietan, eta hori asko nabaritzen delako. Primero he querido agradecer a todas las personas que estáis aquí, que habéis venido de diferentes lugares de Euskadi. Y también no voy a hacer todo el recorrido, porque ya lo han hecho varias personas, pero sí que quería dar un gracias muy sincero, aunque ya lo he dado en otras ocasiones, a toda la gente que ha hecho la campaña. Porque sí que es cierto que sin vosotros y sin vosotras hoy no estaríamos aquí, hoy no habríamos podido transmitir todos los mensajes que hemos transmitido, no habríamos podido estar en todos los lugares en los que hemos estado prácticamente en todos los pueblos, hemos estado en todos los territorios, hemos estado en todos los lugares en los que teníamos que estar, todo el mundo nos ha visto y ha sido una campaña hecha con la gente, por la gente y para la gente.
15 días que nos hemos dedicado a salir a la calle, pero 15 días que nos hemos dedicado también a desgranar una tras una las más de 900 propuestas que había en nuestro programa, una tras una las propuestas que han desarmado todos y cada uno de los argumentos de nuestros adversarios, que los han desarmado de tal manera que en los últimos 2 días lo único que hemos podido escuchar han sido insultos, incluso nos han dedicado un par de vídeos. También ahí se nota la diferencia, ¿no? Mientras nosotros utilizamos todos y cada uno de nuestros recursos para intentar sacar la mejor campaña posible, todos y cada uno de nuestros recursos, tanto humanos como económicos, para sacar una campaña para la gente, hay partidos que lo único que tienen, lo mejor que tienen que hacer es dedicarse a gastar dinero en hacer vídeos para insultar a los demás. Pero al fin y al cabo eso solo denota una cosa, y lo que denota es preocupación y miedo. Y ante el miedo lo que nosotros traemos es ilusión, traemos esperanza, porque hoy estamos hablando de política, pero hablemos también de valores, hablemos de esos valores que he mencionado, de ilusión, hablemos de esperanza, hablemos de justicia, hablemos de igualdad, hablemos de todo aquello que queremos llevar al Parlamento y sobre todo hablemos de un pueblo que ha decidido que no se quiere resignar, de un pueblo que ha decidido que no se quiere conformar y que merece mucho más de lo que tenemos, que merece mucho más porque hay mimbres para ir a mucho más, porque no puede ser que porque en algunos sitios vaya peor nos conformemos con los que tenemos, porque no puede ser que cuando nos comparemos con los que van peor, porque no puede ser que dejemos de compararnos con aquellos que tienen la misma renta per cápita que nosotros, que son los países del norte de Europa, no aquellos que van peor. Y el domingo toca ir a las urnas y nos toca ir a llevar pues, sobres llenos de todos esos valores. Y sobre todo nos toca, todavía queda un día para hablar, para transmitir, porque no solo es reflexionar. Es verdad que se acaba la campaña, pero todavía nos quedan 24 horas para poder hablar con nuestros vecinos, para poder hablar con toda la gente de nuestro barrio, para poder hablar con la gente del mercado, para poder hablar con todos aquellos con los que hablamos en nuestro día a día, para poder convencerles de que existe una opción de avance social, existe una opción de avance democrático, existe una opción de avance en convivencia, de paz, y existe una opción que tiene una candidata, Pili Zabala, que no baja la mirada ante nadie ni ante nada. Así que esto al final se resume en una frase muy sencilla. El domingo nos toca ir a las urnas por nuestro futuro y por nuestro país. Gora Euskadi, gora zuek, eta gora Elkarrekin Podemos. Y si ha sido un honor ser presentado por la próxima Lehendakari, pues también es un honor presentar a la política con más futuro en Euskadi. Nago Alba, secretaria general de Podemos. Gabon. Bueno, iritsi gara, kanpaina bukaerara, eta badirudi urteak pasa diala Gasteizen hasi ginenetik, bidea hasi genuenetik, eta izugarrizko lana egin dugu, izugarrizko lana egin dezue azkenengo aste hauetan. Argi daukagulako, hurrengo igandean aro berri bat hasiko dela. Igandeko hauteskundetan aro berri bat hasiko da, eta jendeak argi dauka hori. Horregatik, botua ezberdin emango dute. Orain kontan, jendeak botua etorkizunaren alde emango du, noski. Decía que este domingo se abre un tiempo nuevo aquí en Euskadi, y que eso ya lo sabe todo el mundo, y que por eso en Euskadi este domingo se va a votar distinto, sí, pero se va a votar distinto de hace 4 años, porque esta vez se va a votar por el futuro.
Y es verdad que este nuevo escenario va a generar la necesidad de nuevos equilibrios para sacar adelante las medidas que Euskadi necesita y que tendremos que llegar a acuerdos entre personas distintas, entre fuerzas diversas. Pero tenemos una cosa muy clara, y es que esto lo vamos a hacer siempre desde la firmeza en nuestras convicciones, para defender los derechos de todas esas personas que se están quedando atrás por culpa de unas instituciones vascas que están apoltronadas y que se han encerrado en el conformismo. Pero esta firmeza no nos va a acompañar solo el día 25 de septiembre, este domingo. Esta firmeza nos va a acompañar durante los próximos 4 años, en los que nos vamos a dejar la piel porque nadie se quede atrás. Y en estos 4 años nos espera una tarea muy dura. Nos espera la tarea de seguir tejiendo, de seguir trabajando con nuestra sociedad civil y, sobre todo, de seguir sumando voluntades, de seguir tendiendo la mano a todas aquellas personas que todavía no lo ven claro, que no se han decidido, que no saben si ir a votar porque igual no sirve para nada, o que dudan entre el Elkarrekin Podemos u otro partido. A toda esa gente, hasta el domingo, tenemos que tenderles la mano, pero después también. Porque esto no se acaba aquí, esto empieza aquí, empieza hoy y empieza el domingo, porque empieza ese momento en el que de repente nos damos cuenta de que hemos sido abocados a recorrer un camino en el que, por supuesto, no estamos solos, pero en el que tenemos que tener muy claro que cada día debemos levantarnos pensando en toda esa gente que ha confiado en nosotros y que tiene que seguir confiando. Decía Lander, y lo comentaba también Pili, que es curioso, no sé si os habéis fijado, pero en estos últimos días no hacen más que hablar de nosotros y de nosotras todo el rato. Todos los discursos de todos los partidos están centrados única y básicamente en atacarnos. Y digo yo que eso es clara señal de que algo estamos haciendo muy bien. Les habría encantado una campaña en la que el Elkarrekin Podemos fuera invisible, en la que prácticamente no apareciéramos, en la que no pusiésemos ninguna propuesta concreta sobre la mesa, en la que no abordásemos con valentía los temas serios y lo que le preocupa a la gente. Y debemos estar muy orgullosos y orgullosas porque les hemos decepcionado, hemos hecho justo lo contrario. Y debemos estar muy orgullosos y orgullosas de la campaña que hemos hecho. La campaña más feminizada que ha hecho Podemos hasta ahora y la campaña más feminizada aquí en Euskadi. Hemos demostrado todos y cada uno de los días que las mujeres tenemos mucho que decir y que podemos estar en primera línea. También lo decía Julen, hemos hecho una campaña humilde, porque somos gente humilde, porque no tenemos millones y millones para forrar tranvías, para poner anuncios en la televisión o en los periódicos, pero tenemos un montón de gente con muchísimas ganas, con muchísima energía y con muchísima fuerza, que se ha partido la cara durante días y días, ha recorrido kilómetros, ha puesto carteles, ha puesto mesas, ha hablado con todo el mundo, ha explicado nuestras propuestas, y eso solo lo tenemos nosotros. Es un verdadero honor, y aquí me voy a repetir porque creo que hace falta volverlo a repetir una vez más, contar con gente como vosotros y vosotras, porque sois vosotros y vosotras quienes hacéis la campaña posible, porque quienes estamos aquí no seríamos absolutamente nada sin quien viene a montar, sin quien organiza los autobuses, sin quien alquila las sillas, sin quienes pegan los carteles, no seríamos nada. Y por eso os quiero dar de nuevo las gracias. Eskerrik asko. Y este domingo debería darnos un poquito de vértigo, porque nos jugamos mucho y sobre todo porque nos están mirando desde muchos sitios. Esta mañana decía Pablo Iglesias que los pueblos hermanos, tanto del Estado como de toda Europa, nos están mirando con mucha atención. Y es verdad, y no vamos a defraudarles. Euskadi será avanzada del cambio.
Claro que se puede. Así que ya sabéis, tenéis hasta el domingo para hablar con toda esa gente que todavía no lo ve claro, que no sabe si de verdad es importante acudir a las urnas el domingo, que duda, que está insegura, que no se ha terminado de creer nuestras propuestas. Debéis hablar con ellos y con ellas y debéis explicarle que este domingo debemos llenar las urnas de ilusión, de esperanza y de futuro, porque el voto a Pili Zabala es un voto por el futuro de Euskadi, de una Euskadi que no deje a nadie atrás. Vayamos el domingo con una sonrisa a echar una papeleta en una urna que contenga el nombre de Pili Zabala, que contenga a una Euskadi que no deje a nadie atrás, porque por supuesto que se puede y lo vamos a demostrar. Eskerrik asko. Ahora os voy a pedir que nos vayáis y que nos quedemos un momentito.